Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la prevención del delito. De la prevención del delito como una herramienta que nos permita erradicar la violencia, pero sobre todo por todo el mundo, que nos permita eliminar la impunidad en la que vive nuestro país. Uno de los aspectos más relevantes de la prevención es la que podamos identificar cuáles son los grupos de población que están en riesgo, pero sobre todo que están en contacto tanto con los actos delictivos como con las zonas en donde se llevan a cabo estos delitos. Es por eso que cuando hablemos de prevención del delito, hablemos de cuáles son las herramientas de política pública que tienen los gobiernos locales y federales, pero también cuáles son las herramientas que tenemos como padres de familia, como parte de una comunidad en la que vivimos, como parte de las comunidades escolares a las que pertenecen nuestros hijos, en donde podamos compartir la información necesaria que nos conlleve a que todos podamos identificar cuáles son los actos delictivos que se están dando a cabo en una zona geográfica determinada, pero también cuáles son los valores y las conductas que tienen ciertos grupos de la población que están conllevando a actos delictivos. Es muy importante que la impartición de justicia vaya acompañada fundamentalmente de programas públicos, pero también de programas de la sociedad civil que formen, que informen y que comuniquen cuáles son los valores y cuáles son las mejores prácticas virtuosas para que todos podamos llevar a cabo los elementos necesarios dentro de nuestras familias que nos permitan identificar un posible acto delictivo, una posible conducta delictiva. Y ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Hemos invitado a una organización de la sociedad civil que en las últimas semanas ha realizado un foro internacional para identificar cuáles son las mejores prácticas en muchas partes del mundo para poder prevenir el delito. Y vamos a platicar también de las preguntas que le hicimos a ciudadanos como tú y como yo, en donde les fuimos a preguntar si han modificado sus prácticas cotidianas para prevenir el delito, si han llevado a cabo alguna acción como familia para que les permita identificar si algún miembro de la familia puede ser proclive a participar en un delito, y cuál consideran que es el estatus tanto de la impunidad como de los programas de prevención del delito en nuestro país. Vamos a ver lo que nos respondieron nuestros amigos. Pues que deberían de ampliar las bolsas de trabajo, dar más facilidades a los jóvenes para que puedan capacitarse y prepararse más. En primer lugar, quitar la corrupción, porque del gobierno y delincuentes están coludidos. Si no hubiera ese puente, pues realmente sí se quitaría. Pues no ser tan corruptos, porque desgraciadamente en este gobierno en global, en el Distrito Federal y Peña Nieto, ha prevalecido la corrupción. Entonces, mientras haya mucha corrupción, nunca va a ceder esa parte. Bueno, eliminar corrupción, porque a partir de allí es que la delincuencia sigue existiendo, porque no existe la aplicación correcta de la ley. Irme por diferentes rutas, no irme a las orillas de la ciudad. Pues sí, se han cambiado mis hábitos, realmente ya salgo muy ofuscado, porque yo he sido una persona que me han robado 7 veces, entonces yo nomás estoy volteando para todos a ver si no me vienen otra vez a robar, ¿no? Entonces claro que han cambiado. Sí, ya el país está inseguro totalmente, o sea, uno ya no puede salir ni de la puerta de su casa tranquilo, o sea, tiene uno que cambiar la forma de vestir, la forma de cargar cosas, o sea, muchas cosas. No, a mí la verdad la delincuencia no me perjudica porque no me meto en problemas y no los busco, ni afortunadamente no los atraigo. Sí. ¿Por qué? Porque me han asaltado, se han metido a robar a mi casa, entonces vives con pánico. Si son totalmente honestos y de veras quieren hacer las cosas por el país,
yo creo que sí va a funcionar, pero realmente que hagan las cosas por el país, por cariño a esta nación tan bonita que tenemos y no sean corruptos, sí va a funcionar. No estoy de acuerdo, yo creo que son totalmente diferentes, tienen que ejercer diferentes, no sé, leyes o formas de aplicar, no podría ser lo mismo, yo lo considero así. Bueno, tiene pros y contras, pero creo que va más por el pro, en el sentido de que desde una sola instrucción se pueden dar una sola instrucción para generar todas las acciones hacia abajo, y eso desde luego eliminaría corrupción. No estaría muy segura. Creo que, bueno, yo vivo en el Estado de México, la policía del Estado de México se me hace la peor escoria de la tierra. Pues estar en contacto con ellos frecuentemente, que no salgan a horas ya muy tarde y pues tratar de caminar por lugares seguros. Pues realmente no hago nada porque no tengo, no cargo conmigo un arma o algo así por el estilo para nada. Bueno, yo creo que mis amigos igual son conscientes como yo que debes ir a las vivas. No salgo tanto de noche, trato de viajar en taxi cuando estoy en la calle con los niños o cosas así. Pues no se han visto muchos resultados, ¿no? Yo creo que deberían de pues reafirmar un poquito más. No, es imposible, ya esto se le salió de la mano a todos. No, porque me ha tocado casos de asaltos a mis familiares y las cuestiones que hemos ido a la delegación, la verdad. Totalmente, no, le atoran a uno en un proceso totalmente burocrático, en el cual desde que uno quiere dar el primer paso, ya desde el primer paso ya está uno derrumbado, o sea, no hay, de hecho no hay una conciencia ni humanitaria, ni el poder cubrir a la ciudadanía en la labor que se ejerce en esos puestos, o sea, es totalmente nula. No, creo que ha sido bastante agresiva, más que para solucionar, creo que ha sido como una especie de ofensa en lugar de realmente solucionar las cosas de fondo. Yo creo que hay demasiados policías, que eso, yo creo que eso en lugar de generar una seguridad, genera una inseguridad, tantos policías. No, porque no veo ningún avance, de hecho cada vez escucho más casos de delincuencia, de asaltos, de muertes. En la entrevista próxima con Pablo, así festejamos los 60 años del programa, güey. Estamos hablando de la prevención del delito. Como pudimos observar en las respuestas que nos dieron amigos cuando les fuimos a preguntar en la calle, claramente hay un estado de malestar sobre la inseguridad en que vivimos, sobre la inseguridad en que sentimos que nuestras familias están expuestas, no solamente cuando transitan en las calles o cuando van a sus empleos, sino también cuando están dentro de sus casas. Y nos parece, como también lo hemos comentado en este programa a lo largo de los casi 60 que hemos venido llevando a cabo, que uno de los elementos donde se tiene que recuperar la confianza es en las instituciones que procuran y tienen la responsabilidad de prevenir el delito, pero también en las instituciones que tienen la responsabilidad de impartir justicia. Prevenir el delito e impartir justicia son dos elementos que integran una política integral para que los ciudadanos nos sintamos más seguros y por lo tanto confiemos más en la eficacia de nuestras instituciones. Hoy, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a platicar de una serie de datos que ha venido trabajando un think tank, México Evalúa, que ha venido, como su nombre lo indica, evaluando, analizando lo que sería el Programa Nacional de Prevención del Delito y de la Delincuencia y que ha publicado en los últimos días. Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio, ¿tú qué tal? Buenas noches. Para ti, Alfonso, ¿cómo te sientes en el tema de seguridad? ¿Has cambiado alguna pauta, por ejemplo, en el caso de tu familia? Pues sí, Tulio, yo creo que, como en el caso de todos nuestros amigos que entrevistaron en la calle, pues hemos cambiado nuestras actividades y hemos tratado para protegernos, porque hoy parece que la autoridad está omisa y hemos tenido que levantar muros, que poner rejas,
que cambiar los patrones de cuando si te vas a la oficina o a la escuela a dejar a tus hijos, pues no te irte por el mismo camino, pues así, no dar datos, no poner datos en las redes sociales, no subir fotos, cosas que normalmente no deberíamos de hacer y que deberíamos de hacer un poco más libres. Y cosas que afectan la vida cotidiana de muchos ciudadanos como nosotros, por ejemplo, que se suben al microbús y llevan el dinero de la quincena y saben ahí los ladrones que pues que ese día es cuando se paga la quincena y suben y a todos los que van en el microbús le quitan el dinero que tanto le hace falta para el gasto familiar. Y me parece que son las cosas que afectan y que realmente dañan a las familias mexicanas. Sí, incluso las empresas hacen estrategias, por eso el caso que decías del pago de nóminas, que ya no pagan a lo mejor el viernes de quincena, sino que pagan el lunes o el jueves antes para distraer ahí la estrategia de los delincuentes. Alfonso, platicaba ahorita en la introducción de que México Evalúa hizo un diagnóstico de cuál ha sido el alcance y el impacto que ha tenido en estos últimos 3 años el Programa Nacional de la Prevención del Delito y de la Delincuencia, el famoso PRONAPRED. ¿Qué nos puedes platicar de los resultados que ha presentado esta organización de la sociedad civil? Fíjate que hicimos un extracto de la evaluación que hizo México Evalúa del PRONAPRED en el 2014 y en la primera gráfica, si nos la ponen por favor, está un comparativo de cómo se fue implementando el programa. El programa, tengo entendido, empieza en el 2013 con alrededor de más de 2,000 millones de pesos de presupuesto y continúa más o menos con el mismo presupuesto en el 2014. Sin embargo, en el 2013 empieza con una gran cantidad de estados y aterrizado en municipios. Entonces, como podemos ver en la gráfica, está en el 2013 el estado de Aguascalientes y en el municipio de Aguascalientes. Está también en el estado de Baja California y ahí están los municipios de Mexicali y Tijuana. En el número 3 está Baja California Sur y está en el municipio de La Paz. En el número 4 está Campeche y Ciudad del Carmen. En el número 5 está Tapachula y Tuxtla. En el número 6 está Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Guadalupe y Calvo. En el número 7 está Saltillo y la zona metropolitana de La Laguna. Está Colima, Manzanillo. Se integra en el 2014 Tecomán de Colima. Está en el Distrito Federal, entra la delegación Gustavo Amadero, Ixtapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Continúa con Durango, la zona de Laguna, y Guanajuato, en Celaya, en León y en Guanajuato, en Guerrero. Perdón que te interrumpa, Alfonso, me llama la atención la gráfica que están viendo nuestros amigos, que realmente ese programa en sus inicios se concentra en los municipios del país en donde claramente se ha visto identificado un mayor impacto de los actos delictivos. Acabas de mencionar el estado de Chihuahua, acabas de mencionar el Distrito Federal, es decir, parte de la zona fronteriza de nuestro país, en donde claramente, como también es el estado de Tamaulipas, se ha visto que ha venido repuntando el accionar de los grupos delictivos. Sí, es correcto, Tulio. Y además también otra cosa que podemos aquí destacar es que se implementa este programa en las principales ciudades de los estados, en las ciudades que tienen más habitantes y en las ciudades que tienen como un diagnóstico en el cual los delitos son más altos. Hablábamos también, y vamos a pasar a la siguiente gráfica, en donde decíamos que algo que es muy importante es la manera en cómo se dan las intervenciones por parte tanto de grupos organizados de la sociedad civil, que en muchos casos de manera coordinada trabajan con los gobiernos locales, con los gobiernos estatales y con el gobierno federal para intervenir ya sea en las comunidades o en segmentos de población que tienden a tener más contacto con estas conductas delictivas. ¿Por qué no nos platica la siguiente gráfica? Pues bien, en la siguiente gráfica estamos viendo que hay distintos talleres y en este caso quisimos ejemplificar con el taller de habilidades y valores. Cuando hablamos de talleres nos estamos refiriendo que hay diferentes herramientas o instrumentos de intervención para poder incidir en la formación de competencias, de habilidades y valores que permitan prevenir el delito. Sí, es correcto. Y se llevan a cabo en distintos polígonos de los estados que acabamos de mencionar.
Y por ejemplo, aquí vemos que el 27.4% de las personas que asisten a estos talleres son jóvenes, o sea, en su mayoría son jóvenes, el 26% son miembros de una comunidad, el 14.7% son miembros de una comunidad escolar, el 13.7% son menores de edad, el 9.9% son padres de familia. Entonces eso es lo que quiere decir, Alfonso, que acabas de mencionar cuáles son los segmentos de la población más importantes, que claramente, como se ha venido documentando, no solamente por México Evalúa, sino por incluso documentos publicados por el gobierno federal y por otras organizaciones, el segmento de los jóvenes es el segmento de mayor propensión al riesgo de cometer algún acto delictivo o al menos de poder tener esta pertenencia o esta cercanía con los grupos delictivos. Y eso me parece que es una de las reflexiones importantes que tenemos que hacernos hoy, de cómo desde el sistema formal educativo, desde cómo hoy, desde la acción gubernamental, se pueden llevar a cabo todo tipo de programas que permitan que los jóvenes estén blindados para poder acceder y tener esa cercanía que se convierte o que ataca en materia delictiva. Sí, hoy uno de los datos que hemos manejado ya en el programa en otros anteriores es que los delitos se concentran en jóvenes de 15 a 30 años. Y eso pues habla, por ejemplo, del 27% que estábamos hablando aquí y de la comunidad escolar, que es el 14%. Son los distintos grupos que tenemos en donde se aterrizan estos talleres. Algunos de nuestros amigos que nos ven nos estarían preguntando, oye, ¿por qué los jóvenes de 15 a 30 o 29 años? Cabe destacar, como lo hemos dicho también en otros programas, que en México la definición de joven tiene esa amplitud de edad, que va desde los 15 a los 29 años de edad, a diferencia de en otros países, algunos países europeos, por ejemplo, donde se habla de jóvenes de 12 a 22 o de 15 a 25 años de edad. México tiene esa característica. Sí, y ahora podemos poner la siguiente gráfica, que vamos a hablar de la distribución presupuestaria por acción. Entonces vemos, por ejemplo, que en la rehabilitación de espacios públicos es donde se dedica el 13.5% de la totalidad de los recursos en los que se gastan se invierten en el programa. La construcción de inmuebles es el 11.7%. Los talleres de habilidades y valores, como mostrábamos en la gráfica anterior, es el 10%. Las actividades deportivas es el 9.7%, actividades artísticas y culturales es el 6.5%, los talleres de oficios es el 6.2%, la rehabilitación de inmuebles es el 4.8%, el equipamiento inmuebles es el 3.9%. Que ahí, Alfonso, lo que cabe destacar, si vemos los tres más relevantes, y perdón porque se ve muy pequeño en la pantalla, a nuestros amigos les pedimos una disculpa si no alcanza a ver con exactitud lo que está descrito ahí, que claramente la convivencia comunitaria, es decir, la convivencia que se da en el espacio público, en el jardín, en el parque, en la calle, es en donde se tiene la posibilidad y la oportunidad de formar estos valores que permitan prevenir el delito. Nos parece que también la reconstrucción de espacios como inmuebles, pero también la formación de talleres de habilidades y competencias, pareciera ser que son las acciones más contundentes, y ahorita en la entrevista que tengamos con el representante de México Evalúa, le preguntaremos si en la medición del impacto real de estas acciones, en donde hoy aquí tú las tienes enunciadas, pues ha habido mucho mayor efectividad en esta prevención del delito. La pregunta que también deberíamos de hacer, y para cuestionar un poquito el programa, es si no deberíamos de destinar los recursos, en vez de a la rehabilitación de espacios públicos, por decir algo, a la resolución de conflictos, que es si pasan la siguiente gráfica, y si le invitaríamos a nuestros amigos que nos están viendo, que se paren de sus asientos y puedan acercarse a la televisión para que puedan, si les interesa ver más las líneas. La resolución de conflictos dedica el 0.7%, y se me hace que podría ser también esa resolución de conflictos algo en donde podríamos ayudar a la gente si dedicamos un poco más de recursos para que aprenda a resolver los conflictos de manera pacífica y no de manera violenta. Bueno, hay una de las tendencias en el sistema educativo formal para generar lo que se llama una cultura de paz
una cultura de mediación y resolución de conflictos. ¿Qué significa eso? Como tú bien lo estás diciendo, que se puede identificar el problema, que se pueda identificar cuáles son las posturas de cada uno de los grupos antagónicos, y a partir de identificar el problema y las posturas, pues identificar cuáles son los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo, y trabajar en esos puntos de desacuerdo para fortalecer los puntos en común que tienen ellos. Otra de las estrategias que señala aquí es el tema de la organización vecinal, en este caso. Y hoy escuchaba una entrevista que le hacían al embajador de México en Estados Unidos, y él decía que le sorprendía mucho que la comunidad mexicana tenía una organización impecable. Tienen alrededor son 500 consulados los que hay en Estados Unidos, y tienen cada uno como 5,000 organizaciones de mexicanos en Estados Unidos, lo cual se me hace que la comunidad mexicana en Estados Unidos es una comunidad de las más organizadas, de las minorías más organizadas en Estados Unidos. Entonces, quizás te preguntes, si la cara que traes de que me estás preguntando por qué sacas eso al tema. Yo creo que tenemos una oportunidad cultural de que los mexicanos, si queremos y si tenemos los incentivos correctos, nos podemos organizar bien y generar comunidades armónicas. Parece que eso es muy importante lo que dice Alfonso, que se creen los incentivos adecuados para que los ciudadanos le veamos utilidad, el poder organizarnos y el poder formar parte de una comunidad en donde conjuntamente podamos defender o podamos instrumentar un proyecto en común. ¿Cuál es el siguiente dato que nos puedes presentar, Alfonso? La siguiente gráfica son las acciones por estrategia. Entonces aquí vemos que la mayoría de la estrategia social es la que abarca la mayoría de las acciones. Le sigue la estrategia comunitaria con el 23.5% y después la estrategia situacional, que es el 3.7%. Que tiene que ver mucho con lo que tú decías, ¿no? Con la resolución y mediación de conflictos en particular, que es donde podemos categorizar o conceptualizar lo llamado situacional. Es correcto. Y aquí es lo que veamos, es lo más pequeño de los recursos, pero el tema social es el que lleva la mayor parte de las acciones que se llevan a cabo en las comunidades para atender el problema de prevención de delitos. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso. La siguiente gráfica son las acciones del Programa Nacional de Prevención por grupo beneficiario en el 2014. Y aquí vemos el grupo de la población, que son los jóvenes de nueva cuenta, que lleva el 32.9% de las acciones que se llevan a cabo en cuanto a acciones de prevención del delito. Luego, el siguiente segmento son temas comunitarios, que ahí es el 29.4%. De nueva cuenta es el infantil, el 13.3%. Las redes ciudadanas y vecinales, de lo que hablábamos ahora, esos grupos bien organizados de vecinos. La comunidad escolar, que la comunidad escolar sigue siendo uno de los factores importantes en donde se puede prevenir los delitos o detectar para poder prevenir los delitos. El tema de la familia, los padres de familia, es el 3.3%. Víctimas y agresores de violencia intrafamiliar, el 2.4%. Bueno, pues aquí claramente, perdón que te interrumpa, Alfonso, pues ahí lo que vemos que nuevamente el grupo de mayor riesgo son los jóvenes, y donde vemos también el espacio comunitario como la oportunidad para poder atender de manera importante y de alto impacto estos programas. Es correcto. Vamos a concluir con esta última gráfica. Este es el número de acciones de prevención por los estados. Entonces, son estados ejemplo. Vemos que en los estados que mayor número de acciones que llevan son los estados del norte del país, por ejemplo, Nuevo León. Vemos también estados en el Pacífico como Jalisco, que lleva 246 acciones, Colima 205 acciones, Morelos 237 acciones, y los estados en el sureste y en el centro del país, por ejemplo, como Aguascalientes, que tiene 24 acciones nada más, muy poquitas, Tabasco 41 y Chiapas 40. Aquí claramente nos habla cuando hemos platicado con nuestros amigos de organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León, en donde claramente hubo un ejemplo de cómo la sociedad civil construyó un observatorio de seguridad y de justicia, cómo construyeron indicadores para medir el impacto de las políticas públicas que permitieran no solamente atacar los delitos, sino también hacer prevención del delito. Pues observamos que claramente Nuevo León ha sido punta de lanza en las entidades federativas de este país. Sí, aquí faltaron señalar estados, quizás Chihuahua también es uno de los estados por ejemplo, en el municipio de Ciudad Juárez también hubo
una iniciativa importante para resolver el tema de la delincuencia y que hoy hay aterrizados programas muy particulares para renovar las comunidades y resolver el problema de la prevención del delito. Yo creo que aquí tendríamos que reiterar la importancia del trabajo y del impulso ciudadano como un instrumento que permita resolver el problema de la delincuencia, pero sobre todo el problema de poder atacar de raíz los grupos de riesgo como los jóvenes, que hoy ante la falta de oportunidades de una educación formal, de una educación de calidad, de fuentes de empleo que les permitan garantizar los elementos de bienestar mínima, pues sean los incentivos adecuados para que no se vayan a los grupos delictivos. Yo creo que un tema importante también es vincular el tema de la prevención, Tulio, como tú lo comentabas al principio del programa, es el tema de la impunidad. O sea, no podemos tener prevención si tenemos un grado de impunidad del 99%. Entonces, se me hace que el primer paso para prevenir el delito es combatir la impunidad. Y bueno, nos quedamos con ese comentario, ¿no? ¿Cómo podemos, como lo decíamos hace un momento, hacer un círculo virtuoso en donde tengamos al inicio del proceso el tema de la prevención del delito y tengamos como el final del proceso el castigo a las personas y a los grupos que cometen un delito, siempre obviamente respetando la ley, respetando los derechos humanos y garantizando un proceso judicial en el cual se den las garantías a todos los que participan en él? Pues sí, yo creo que el tema da para mucho y debe ser un tema que debe ser tratado de manera integral, en donde sí debamos de participar tanto los gobiernos, hablando del Poder Ejecutivo, que es el Procurador de Justicia, los jueces, el Poder Judicial. Yo creo que también podemos, quizás el invitado lo tratará con mucho más profundidad, pero también el mejorar cada vez más las legislaciones estatales y locales y también a nivel federal. Creo que es un buen paso que ya tengamos una ley de prevención del delito, pero creo que debemos mejorarla. Pues muchas gracias, Alfonso, como siempre, por acompañarnos. Vamos a hacer un corte. Los invitamos a que nos platiquen en las redes sociales cuáles son las acciones que ustedes consideran debemos llevar a cabo los ciudadanos para prevenir el delito, y si consideran que el programa de prevención del delito, primero, si lo conocen, y si lo conocen, ¿cuál consideran ustedes que ha sido el impacto real que ha tenido? Hacemos un corte y regresamos. Estamos hablando de prevención del delito en México. Como mencionaba al inicio del programa, hoy hemos invitado a una organización de la sociedad civil, México Evalúa, que ha venido trabajando de manera muy profesional para tratar de identificar cuáles son las mejores prácticas que se pueden instrumentar a lo largo del país, pero también de manera particular en las regiones en donde ha habido un mayor impacto por parte de muchos tipos de delitos, y también que ha venido tratando de evaluar y identificar el alcance de las políticas públicas que en los 3 niveles de gobierno se están llevando a cabo en esta materia. En ese sentido, hoy hemos invitado a Jonathan Forster, que es el coordinador de seguridad de México Evalúa. Jonathan, gracias por acompañarnos. Julio, muchísimas gracias a ti por la invitación, estoy muy contento. Jonathan, pues para iniciar este diálogo me gustaría preguntándote, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Yo creo que un buen ciudadano es aquella persona que coopera activamente con la sociedad para alcanzar un bien común. Me imagino que las personas que de alguna manera se desvían de este bien común al no cooperar son las que generalmente pues, son la fuente de conflicto, ¿no? Para bien o para mal, pero entonces yo creo que es muy importante estar alineados con los objetivos de la sociedad y trabajar activamente con la sociedad para ser
un país más próspero y pacífico. Me gustaría preguntarte, porque hemos hablado ya a lo largo de este programa de prevención del delito, pero creo que muchas veces es importante que nos pongamos de acuerdo en un concepto mínimo para que todos empecemos a hablar de lo mismo y a partir de ese mismo concepto que todos compartamos podamos generar un mejor entendimiento. ¿Qué es para ti la prevención del delito? La prevención del delito, te voy a poner quizás una analogía para que sea más clara. Pues mira, el delito también puede verse como una enfermedad, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de ver una enfermedad o no. Por ejemplo, se dice que el cáncer de garganta puede estar correlacionado con, pues, no sé, el humo del cigarro, sustancias como el alcohol, algunos tipos de virus, pero incluso cuestiones genéticas. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo es el humo, el cigarro, el alcohol y otras sustancias que pueden o no generar esta enfermedad. Lo mismo pasa con el delito. Hay cierto tipo de factores que pueden aumentar las probabilidades de que una persona se involucre en alguna actividad ilícita que pueda afectar a otra persona. Entonces, lo más importante para prevenir el delito es conocer justamente qué es lo que lo propicia, qué es lo que lo detona, para atacar esos factores y de esta manera evitar que una persona se vaya por ese camino. A ver, déjame tratar de desmenuzar este concepto. Perfecto. Entonces, me dices que lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los factores que pueden incidir para provocar un delito. Exacto. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de México Evalúa, los factores que han conllevado a que México en los últimos años haya incrementado su actividad delictiva? Pues son muchísimos factores. Generalmente tienen que ver con cuestiones cognitivas, es decir, hay personas que controlan menos sus emociones que otras, ¿no? Entonces hay personas que son de alguna manera más propensas a la violencia por una cuestión de falta de autocontrol. Hay otras cuestiones, por ejemplo, como el contacto de la familia con sus hijos, en donde si no tienes de alguna manera una protección familiar importante que te conlleve por las buenas prácticas, pues es difícil, ¿no? Es difícil evitar cierto tipo de conductas, digamos, antisociales. Por otro lado, también en la escuela. Pensemos en las esferas donde se desarrolla un individuo. En todas pueden haber este tipo de factores que pueden fortalecer, ¿no?, la capacidad de una persona para cooperar y no irse por el lado delictivo, y hay otras que pueden aumentarlo. Entonces, si tu familia no tienes un apoyo importante, en donde está descuidado, en donde incluso puede haber conductas de maltrato familiar, de violencia intrafamiliar, pues tú creces viendo este tipo de conductas y las puedes desarrollar más fácil en el futuro. Si en tu escuela, por ejemplo, el bullying, ser bulleado y ser bully, pues también pueden propiciar que cierto tipo de factores violentos se aumenten. Finalmente también, si te vas de la escuela, qué tipo de actividades vas a hacer fuera de la escuela que no necesariamente pueden ser buenas, ¿no? Entonces, digamos que hay muchos factores que están relacionados con el delito, pero ninguno de ellos han probado ser determinantes. Siempre la interacción de una cosa como otra, como el cáncer, hay personas que fuman pero que no desarrollan cáncer, hay personas que a lo mejor no tienen una familia muy fuerte pero no se vuelven delincuentes, ¿no? Entonces, hay que definir muy bien primero qué delitos queremos detener y prevenir, y a través de esa definición ver qué tipo de conductas familiares, situacionales, de medio ambiente generan este tipo de caminos. Acabas de mencionar que hay que identificar cuáles son los principales delitos que queremos prevenir. Claro. Bajo este orden de ideas, ¿cuáles son los que han identificado ustedes? En general, podemos hablar de varios tipos de delitos. Hay algunos que son, digamos, de más impacto en la percepción o en cuestiones psicológicas. El homicidio de antemano, pues, sería de los primeros que quisieras evitar como sociedad, ¿no? El homicidio, de alguna manera, en todas las culturas se ha identificado como uno de los peores delitos que se pueden cometer. De ahí podemos pasar a otro tipo de categorías. En general, los mexicanos, el delito que más sufren son el asalto a transportistas dentro de transporte público, robo casa habitación, robo de vehículos, pero también está el secuestro y la extorsión. Entonces,
Para cada uno de estos delitos hay diferentes estrategias que pueden prevenirlos. Y para prevenirlos primero hay que identificar qué tipo de personas son los que lo cometen, para estudiar, conocerlos y de esta manera generar estrategias precisas para evitar este tipo de conductas. Creo que también uno de los elementos que son muy importantes para esa estrategia integral de prevención del delito, y te hago el énfasis en el integral, sí, claro, tiene que ver con también identificar cuáles son los grupos, como tú mencionabas, haciendo el símil o la metáfora con las enfermedades, cuáles son los grupos más propensos a participar en estos actos delictivos. Sí. Hoy, si tomáramos una fotografía de nuestro país, de las principales regiones, ¿cuáles consideras que tú, y si nos puedes ayudar a hacer una identificación y una caracterización de los grupos de riesgo más importantes? Pues mira, en general, geográficamente las urbes, zonas metropolitanas, son las más vulnerables al delito, por muchas características, ¿no? Sociales, económicas, políticas, y incluso de pirámides poblacionales. Y dentro de la pirámide de población, los grupos que de alguna manera son más propensos al riesgo a cometer este tipo de actividades ilícitas son los jóvenes entre 15 y 30 años. Entonces, de alguna manera, un programa de prevención efectiva quisiera no solo cubrir a la gran parte de la población, sino identificar aquellos donde los recursos sean más efectivos, ¿no?, para evitar que estas personas cometan algún tipo de acto criminal o delictivo. Entonces, lo que sabemos nosotros de experiencias internacionales exitosas es que la prevención viene prácticamente desde el embarazo. En el embarazo, en el proceso en este proceso, si hay cierto tipo de conductas violentas en contra de la madre, va a haber un desarrollo cognitivo que puede propiciar cierto tipo de conductas más de tipo antisocial, que si hubo un embarazo estable y sano. Entonces, la familia es el primer contacto que tiene el individuo con la sociedad. Y si no tenemos programas de atención a padres que puedan ayudar a criar a sus hijos en un ambiente sano y ordenado, pues entonces ese es un primer paso importante. Pero por otro lado están las personas que ya cometieron algún delito. Y de acuerdo con algunos estudios, encontramos que el 70% de todos los delitos son cometidos por el 5% de la población. Entonces, si tienes 100 delitos, 70 de estos son cometidos por, digamos, una población muy chiquita y que es muy fácil de identificar. Es un poco más caro, pero no todas las personas necesitan algún tratamiento contra esta enfermedad. Hay personas que jamás van a cometer un delito independientemente de estar rodeados de estos factores. Pero los que ya los identificas como tal, es muchísimo más fácil generar estrategias puntuales para prevenirlos y ayudarlos a integrarse nuevamente a la sociedad. Y esto de lo que nos habla es de la reincidencia. Y platicábamos un poco tanto en la introducción como en la parte intermedia con Alfonso Rodríguez de cómo esta reincidencia de estos grupos de riesgo, pues claramente está asociada con este estado de la impunidad que hoy vivimos en nuestro país. Platícanos cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional para poder atacar este segmento pequeño de la población que reincide, pero que sobre todo concentra el mayor número de delitos. Pues es muy buena pregunta y yo creo que de hecho lo que platicaban ustedes al principio es muy importante. Si tienes un sistema de derecho débil, si no tienes instituciones fuertes, jamás vas a tener políticas públicas fuertes tampoco. Entonces, la fortaleza institucional de alguna manera es el primer paso para cualquier construcción de política pública que busque generar un objetivo específico, ¿no?, que tenga impacto. Entonces, si no hay instituciones fuertes capaces de implementar la política pública en el primer lugar, y por otro lado, generar un ambiente en donde la impunidad predomine, pues de nada te va a servir un programa preventivo como tal, o no va a ser tan efectivo. Entonces, yo creo que una buena práctica internacional que ha tenido muchos resultados para estas poblaciones de alguna manera más vulnerables o que ya están activamente involucrados en este tipo de conductas son aquellas que pueden ayudarte a mejorar, a controlar tus emociones. Muchas veces identificar qué tipo de conducta yo, ante un estímulo dado, puedo hacer para evitar algún tipo de conflicto. Entonces, evitar broncas en la calle, por ejemplo, con tus maestros. Entonces, en Chicago lo que están haciendo es que agarraron a un grupo de jóvenes, no solo involucrados con el crimen
sino con antecedentes penales, en donde se les dio este tipo de terapias para identificar una situación de riesgo. ¿Y cómo yo voy a actuar? ¿Cómo puedo identificar esta situación de riesgo? ¿Y qué debo de hacer? Si seguir la corriente y usar mis puños o lo que tenga para defenderme, evitarla, y también otro tipo de técnicas, digamos, que te ayuden a respirar mejor y evitar que la adrenalina te gane la emoción, que muchas veces cuando esto ocurre, que son generalmente los jóvenes, se dejan llevar mucho más fuerte por este tipo de estímulos, de emociones muy fuertes. Eso ha funcionado muy bien, por ejemplo. La ideal también es encaminarlos a través de oportunidades laborales que sean buenas para ellos también. Si no hay oportunidades laborales, si no hay otro tipo de escenarios en donde ellos puedan desarrollarse, tampoco va a haber una salida sencilla, ¿no? El costo de oportunidad, digámoslo así, va a ser muy alto. Entonces hay que buscar complementar todas estas esferas sociales, económicas y familiares, de tal manera que las personas puedan tener una salida a este tipo de trampas. Cuando hablas de oportunidades laborales, ¿te refieres a casos de países europeos, por ejemplo, en donde muchas veces han utilizado programas de empleo temporal para poder darle ciertas competencias y habilidades a estos grupos de riesgo? Sí, claro. Estos programas de entrenamiento vocacional son muy efectivos en muchos casos. Y finalmente cualquier tipo de oportunidad adicional que no sea solamente aquellas relacionadas con actividades ilícitas son importantes. Otra vez, lo importante es de qué manera este tipo de programas pueden desarrollar cierto tipo de habilidades que en un mundo, en una economía como la que vivimos, puedan dar un valor agregado a la sociedad y a sí mismos. Déjame seguir utilizando esta metáfora con la que iniciamos nuestra conversación. Me decías que muchas veces la prevención del delito tiene que ver con la identificación de una enfermedad. Entonces, siempre sabemos que un buen doctor es el que tiene la capacidad de tener los elementos adecuados para poder diagnosticar de manera correcta la enfermedad y por lo tanto poder asignar el tratamiento adecuado. ¿Cómo estamos hoy en el caso de nuestro país con respecto a la calidad del diagnóstico de la prevención del delito en todas las regiones? Yo creo que en México se han dado pasos muy importantes en esa materia. Las encuestas de victimización que genera el INEGI son fantásticas. Nos permiten identificar no solo cuáles son los delitos más frecuentes, sino qué tipo de poblaciones son las más vulnerables ante esto y las que la cometen también. Entonces, el problema es que muchas veces estas encuestas de victimización son a nivel estatal. Y a nivel estatal, la representatividad a nivel estatal no nos permite ver con lupa lo que está pasando dentro de los municipios. Y ni se diga dentro de las colonias. El delito en generalmente es un problema, un fenómeno hiperlocal, ¿no? Y dentro de un estado y dentro de un municipio hay muchos tipos de delitos diferentes, de acuerdo con muchas características también de estos factores, ¿no? La geografía de alguna manera determina cierto tipo de delitos, pero también la sociedad, como la integración de la sociedad en la geografía va a determinar otros. Entonces creo que uno de los grandes retos que enfrenta esta política es generar diagnósticos certeros y precisos que nos permitan identificar estas poblaciones en riesgo y por otro lado los factores que permitan propiciarla. Y la ECOPRED es una de estas, pero su representatividad es a nivel metropolitano y no cubre todos los espacios del país. Entonces, creo que México sí ha dado un paso importante en esta materia, pero creo que una de las responsabilidades de los gobiernos locales es implementar este tipo de diagnósticos certeros para que puedan mejorar sus acciones en cuestiones de prevención del delito. Déjame seguir usando este símil. Es como si fuera un tema de acupuntura, así como los urbanistas hablan que para poder intervenir en una región o en una comunidad hay que hacer una acupuntura urbana, pues pareciera ser que el rol de los gobiernos locales es que hagan una acupuntura en la manera en cómo se comportan las comunidades. Exacto. Hay hoy un esfuerzo de la sociedad civil, hay hoy un esfuerzo del gobierno federal para tratar de homogeneizar o al menos de instrumentar una metodología que cumpla con los elementos básicos para llevar a cabo estos diagnósticos. Pues muchas veces están, de alguna manera, digamos, creo que hay que ser justo, hay municipios y organizaciones de la sociedad civil que han hecho un extraordinario papel a nivel local, en donde han generado diagnósticos muy buenos, en donde ellos mismos incluso hacen sus propias muestras
y sus propias estadísticas para generar toda esta información, por ejemplo, a través de aplicaciones móviles o a través de encuestas con algún tipo de representatividad que te permite identificar problemáticas locales de manera muy puntual. Pero creo que este tipo de capacitación es importante también empezar a implementar en todos los rincones del país. Lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces los gobiernos locales tienen la voluntad, porque se han acercado a nosotros para preguntarnos cómo pueden mejorar este tipo de herramientas, pero creo que sí es muy importante tener por lo menos a todos en un nivel base. Habrá o algunos que no lo requieran, pero por lo menos a darles todas las herramientas que les permitan hacer estos tipos de diagnósticos, como por ejemplo acercarse a los líderes comunitarios. Digo, a lo mejor una encuesta es muy cara, no todos los municipios van a tener los recursos o el tiempo para hacerlo, pero sí puedes ir a la calle, preguntarle a los líderes comunitarios, a cierto tipo de figuras importantes comunitarias, para preguntar, oye, ¿qué tipo de dinámicas encuentras aquí? Muchas veces la comunidad sabe perfectamente bien quiénes son los buenos y los malos. También puedes ver a través de los registros de las escuelas quiénes ya no están asistiendo a las clases, quiénes son los más agresivos, quiénes son los más pasivos, etc. Y a través de esta información generar con creatividad y también con algún concepto mínimo de investigación, de diseño de investigación, generar este tipo de herramientas que te permitan recabar esta información local y de hacer mejores diagnósticos para identificar esas enfermedades. Ahora, creo que aquí lo que también es importante es que no solamente tengamos el diagnóstico y la instrumentación de algunas herramientas, sino sobre todo que le demos la continuidad y que tenga una visión de largo plazo. Claro. ¿Qué es lo que están haciendo y cuál es el rol de los gobiernos para darle esta visión de largo plazo? Bueno, el programa como tal está fundamentado en la ley general, en una ley general. Entonces eso de alguna manera le permite tener cierto sustento y continuidad en el tiempo, porque se tendría que reformar o eliminar por completo, es un poco complicado. De cualquier manera, creemos, a través del foro, esto fueron algunas de las conclusiones, que necesita un programa para salir adelante y darle continuidad y ser sustentable. En primer lugar, tiene que estar blindado en términos electorales. Una política pública que se le relaciona con algún objetivo partidista o de compra-venta de votos está perdida en el tiempo. Es muy probable que se descarte o que se pierda en el tiempo. Por otro lado, yo creo que es sumamente importante que una política pública pueda ser evaluada consistentemente para identificar su efectividad y su efectividad y si es efectiva o no. Es decir, yo creo que uno de las políticas públicas más exitosas que existen en México es oportunidades y todo el desarrollo que se le ha dado después. Identificas, sabes perfectamente cuál es tu población objetivo, tienes diagnósticos locales y evaluaciones muy rigurosas que permiten identificar el impacto que tiene esta política en tus beneficiarios. Y ese es un poco el reto que tenemos en este programa. Necesitamos mejores indicadores, necesitamos mejores diagnósticos y de alguna manera desarrollar metodologías de evaluación rigurosa y basada en evidencia empírica que demuestre que la política funciona para prevenir el delito, para atender a la población objetivo y de esta manera mejorar estos aspectos, porque si no tenemos una evaluación rigurosa o consistente que nos permita ver si este programa es eficiente y efectivo, pues a lo mejor vale la pena pensar en otros modelos que lo sean. Tal vez un poco omiso al inicio de la entrevista y me gustaría que les explicaras a nuestros amigos que nos ven qué es el PRONAPRED, cómo nace y cuál es el marco jurídico que tiene, para que tengan claridad de la evaluación que han venido llevando a cabo ustedes de esta política pública. Todo comienza con la implementación, con la reforma en el sexenio de Calderón de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que es, digamos, toda la estructura jurídica que le va a dar sustento a la política pública. Objetivos, reglas de operación, mecanismos, etc. A través de esto se genera el Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, que es, digamos, el brazo operativo de esta ley, y el subsidio, que es el PRONAPRED, es un recurso que se destina a unas áreas delimitadas, como lo mostraban en la primera gráfica, estas regiones en colores. No todos los municipios del país tienen este recurso. Es un subsidio que se entrega del gobierno federal a través de los estados y luego se canaliza a los municipios, que es
que tiene cierto tipo, está etiquetado. Esto quiere decir que no puedes usar el recurso como se te dé la gana, tienes que tomar las acciones que están estipuladas en el programa y en la ley, de tal manera que tú puedas implementar estas acciones de carácter preventivo a través de estos recursos. Entonces, la política pública de alguna manera está, digamos, sistematizada e implementada a través de este subsidio que es el PRONAPRED, que es lo que hemos venido evaluando porque es el componente más visible, ¿no? Y fácil de monitorear y evaluar del programa nacional. Estamos concluyendo el programa y me gustaría preguntarte, si tú fueras el responsable por parte del gobierno federal de instrumentar un programa integral de prevención del delito, ¿cuáles son las 3 acciones que convocarías a los ciudadanos a llevar a cabo? Bueno, yo creo que atender a la población que ya tiene algún tipo de conducta delictiva o que este 5% de la población que es activamente antisocial y con este tipo de conductas, y creo que podríamos canalizar muy bien los recursos a esa población. Y que, como mostraban al principio, no es de las más atendidas. Canalizaría una parte importante de los recursos ahí. También no sería muy creativo, miraría la evidencia internacional. Estos programas de conductuales han demostrado ser muy buenos, no solo para evitar que jóvenes en conflicto propicien la violencia, sino también para mantener su lugar en la escuela. Al identificar situaciones de riesgo, no solo con tus vecinos o otras personas, sino con tus maestros, también te va a permitir adecuarte a las reglas de una mejor manera. Y finalmente, yo creo que también sería muy importante tener algún tipo de política pública que ayude a los padres de familia a tener mejores conductas y propiciar mejores ambientes para ellos, ¿no? Jonathan, muchas gracias. Gracias por el trabajo que realiza México Evalúa. Gracias por el trabajo ciudadano que jóvenes como tú han venido impulsando y que lo que hacen y que pretenden es que tengamos un mejor país. No, muchísimas gracias a ti, Tulio, y a tu auditorio por el espacio. Nos quedamos con la idea de que la prevención del delito es una herramienta que también tenemos los padres de familia, que no hay persona que no quiera vivir en condiciones de plena seguridad, de respeto pleno a los derechos y también de respeto pleno a la libertad que podemos tener cada uno de nosotros. Y es entonces la prevención del delito un instrumento que nos puede permitir identificar con toda claridad cómo podemos transformar las condiciones de la sociedad que nos permitan que todos realmente estemos enfocados a actividades productivas en bien de todos. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.